Muy buenos días, estudiosos del área de la salud. En este video vamos a hablar sobre RCP, reanimación cardiopulmonar. Mi nombre es el Dr. Marcin Pinto, así que iniciemos con el tema. ¿Cuáles son los objetivos de este video? Vamos a describir la importancia del RCP de alta calidad y sus repercusiones sobre la supervivencia. Vamos a aplicar los conceptos de RCP pertenecientes a la cadena de supervivencia. Vamos a reconocer cuándo una víctima se encuentra con un paro cardíaco, cómo se realiza el RCP de alta calidad en adultos, cómo se realiza el RCP de alta calidad en niños y cómo se hace el RCP de alta calidad en lactantes. Iniciemos el video. Hablando un poco de lo que es la historia del RCP, tenemos que ver qué existía antes de él. Por ejemplo, antes existía lo que eran las técnicas de inversión, donde se le colocaba el paciente, que no tenía ni pulso ni respiración, sobre el lomo del caballo y se ponía a galopar. Se intentaba que el corazón volviera a funcionar con ese galope. O técnica de inversión en barril, que literalmente se colocaba la espalda del paciente sobre el barril y se movía como si fuera una carretilla. Todo era el objetivo de reactivar otra vez el corazón. No fue más adelante, cuando ya vinieron los científicos Cowen, Bock, Skinker, Brock y Hude, espero haber mencionado bien sus nombres, donde pues inventaron lo que fueron las compresiones torácicas, donde se acostaba el paciente y se comenzaba a dar el masaje cardíaco tal cual como nosotros lo conocemos hoy día. Aparte de esto, se había inventado lo que era la ventilación con fluelle, que literalmente es el mismo aparatito que se usaba para la época para encender lo que eran las hogueras de las casas de aquel entonces. Literalmente se colocaba en la boca del paciente y se comenzaba a ventilar de forma constante. Entonces, el RCP nació con la función de las dos técnicas, la ventilación y la técnica de comprensión, que eso fue en el año 1960. La técnica de ventilación la inventó el científico Peter Safar y James Ellans. Así que así nació lo que fue el RCP, tal cual como nosotros lo conocemos, que es la mejor técnica para la reanimación cardiopulmonar que conocemos hoy día. Entonces, vamos a explicar un poquito la definición de RCP. RCP es una maniobra que permite salvar la vida de una persona al proporcionar oxígeno al cerebro y al corazón hasta restablecer las funciones cardíacas y respiratorias normal como si estuviera vivo el paciente. Es un eslabón muy importante en la cadena de supervivencia que se encuentra justo aquí, que es el RCP de alta calidad. Detrás de, por supuesto, después de activar lo que es el sistema de llamada de emergencia, luego la parte de fibrilación, que es después una parte muy importante de la cadena de supervivencia, es hacer las maniobras de compresión del RCP. Entonces, factores desencadenantes que pueden llevar que un paciente tenga que iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. ¿Qué cosas pueden hacer llevar a que este paciente tenga que iniciar maniobras de RCP? La parte ventilatoria, la parte respiratoria, que tenga una dificultad respiratoria, que tenga una insuficiencia respiratoria, que básicamente produzca una insuficiencia cardiopulmonar, porque si el paciente no puede respirar, entonces no va a estar ventilándose de forma adecuada. Otra parte, la parte circulatoria, si tiene el paciente un shock, no va a tener la suficiente, el corazón no está bombeando la cantidad de sangre necesaria para nutrir todas las células del cuerpo, por ende hay que ayudar al corazón haciendo las maneras de reanimación cardiopulmonar. Y por último, muchas causas cardíacas como insuficiencia cardíaca y otras patologías que pues conllevan que el corazón no bombee la cantidad adecuada de sangre, por ende hay que iniciar estas maniobras. Así, cuando el paciente no tenga alguna de estas patologías, pues hay que iniciar las maniobras de RCP. Entonces, ¿qué es un paciente que necesita RCP? Es un paciente que no responde al llamado, que hables al paciente, le preguntas cómo estás y si no responde es ya un indicador. Otra cosa es que el paciente no respire, que tú veas las fosas nasales del paciente y el paciente no está respirando de ninguna manera. Y otra cosita, que le sientas el pulso y que encima no se sienta lo que es el pulso del paciente. Entonces es un paciente que ya literalmente se puede decir que no tiene su función cardiopulmonar, no está funcionando de forma adecuada. Aquí podemos ver lo que son las SAVE-AV, que son las siglas que básicamente que recomienda cómo se debe iniciar lo que son las maniobras de reanimación cardiopulmonar, siempre iniciándose con lo que son las compresiones, luego continuar con lo que es acomodar la vía aérea y por último hacer las ventilaciones. Entonces, esta es la forma correcta en que se debe iniciar lo que son las maniobras de RCP según la American Heart Association, la CAB. Entonces vamos a ver, no es solamente comenzar a comprimir el tórax del paciente de forma desordenada, todo tiene un seguimiento que se debe realizar. Aquí podemos apreciar lo que son las técnicas, la posición correcta a la hora de colocarle. Aquí podemos apreciar lo que es un hombre dándole RCP a otro, donde podemos ver un punto número 1, refleja que va a haber 90 grados de inclinación con respecto al que debe estar perfectamente perpendicular con lo que es el pecho del paciente para optimizar lo que es la mayor cantidad de energía, o sea, ayudar que el peso ayude a comprimir lo que es el tórax hasta la profundidad que es. Podemos apreciar como el hombre se encuentra con una inclinación de 45 grados, de tal manera que tampoco el reanimador, que es este que está reanimando el otro, no se canse a la hora de hacer el ejercicio. Si estuviera en otra posición o más inclinado así o más sentado, se gastaría mucho más energía y no podría usar lo que es el peso de forma correcta. Otra cosa es la forma correcta de utilizar las manos, como podemos ver la mano derecha sobre la mano izquierda, haciendo un perfecto ángulo dentro de lo posible de 0 grados de inclinación,
comprimiendo lo que es el tórax, una mano ayudando a comprimir más. Y por último, ¿dónde se hace la maniobra de RCP en el paciente que quiere reanimar? Como podemos ver, tienen que buscar las dos tetillas del paciente, hacer una línea recta y una línea recta entre el esternón y lo que es la pared abdominal. En el punto medio, aquí en este círculo, donde se va a dar lo que es la maniobra de RCP. Entonces, no es dar RCP sin control, es saber cómo se tiene que dar, la posición correcta a la hora de darlo. También hay que recordar algunas cositas, por ejemplo, la frecuencia. ¿Qué tanto es la frecuencia que tú debes comprimir el tórax? Cuando tienes que comprimirlo entre 100 y 120 latidos por minuto, o sea, 120 compresiones por minuto. Además, tiene que tener una buena profundidad. ¿Qué profundidad es esta? La profundidad aproximadamente debe ser de 5 centímetros, pero no más de 6 centímetros, porque si oprimes, si no das la profundidad correcta, no va a dar tiempo a que el corazón, el pulmón se ventile de oxígeno. Y otra cosita es que si pones más de 6 centímetros, puedes romper las costillas al paciente. Si le das menos, entonces no estás haciendo nada. Si tienes una profundidad de más o menos 5 centímetros, tiene que ser reexpansivo. ¿Qué significa esto? Que la reexpansión, que debes darle tiempo a que todo el tórax se expanda una vez que tú hiciste la compresión. Que eso más o menos va a tardar, una vez que haces la compresión, un segundo. Por un segundo no puedes volver a comprimir, dando la oportunidad que todo el pulmón se llene de aire para poder ventilar bien. Y por último, tienen que ser ininterrumpidas. ¿Qué significa ser ininterrumpida? Que no debe parar en ningún momento. No debe parar nunca más de 10 segundos. Porque cada 10 segundos que si uno para, digamos que para cambiar de un reanimador a otro, es básicamente tiempo en que se van a morir muchas neuronas, van a morirse muchas células del cuerpo, van a morir muchas células del corazón. Entonces no debe ser ininterrumpida, no más de 10 segundos para hacer cambio de reanimadores. Además, debe estar acompañada de lo que son las ventilaciones. Las ventilaciones se tienen que dar cada 30 compresiones, se dan por minuto, se dan 2 ventilaciones. O sea, hace 30 compresiones en un minuto y entonces en ese momento da 2 ventilaciones. Siempre recuerden eso. El niño es diferente. Aquí podemos ver lo que es la técnica, podemos ver cómo se pone directamente en el pecho del tórax, podemos ver cómo le está dando lo que son las compresiones de forma adecuada, con una buena profundidad, dando el tiempo para que se expanda. En lactantes, que son mucho más chiquitos, como podemos ver aquí el señor, está parado con 2 dedos, solo con 2 dedos, se da la compresión de lo que es el tórax del lactante. La ubicación aquí se utilizan los 2 dedos sobre lo que es el esternón para realizar las compresiones justo por debajo de la línea de los pezones, igualito que en adultos. La frecuencia se da la misma entre 100 y 120 latidos por minuto. La profundidad es aproximadamente 4 centímetros. Los niños son más chiquitos, no les puedes dar 5 centímetros porque lo vas a lastimar. Igual, tiene que darle tiempo para que se expanda de un segundo. Debe ser interrumpida, no pasar más de 10 segundos en cambio de reanimadores. Y las ventilaciones se van a dar diferentes. Por cada 30 compresiones se dan 2 ventilaciones. Cuando solamente existe un reanimador. Si hay más de 2 reanimadores, ya se puede dar entonces por cada 15 compresiones, 2 ventilaciones. Se hace cada vez más rápido. Ahora, hay que recordar, cuando hay que verificar que el paciente ahora sí está teniendo pulso o está teniendo una frecuencia respiratoria, cada 2 minutos. O sea, que cada 4 ciclos tiene que verificar que el paciente tenga respiración y contracciones cardíacas. Entonces, siempre recuerden eso. Aquí podemos apreciar lo que es la parte de la ventilación, una parte muy importante a la hora de dar reanimación cardiopulmonar. La técnica correcta es obviamente poner la mano en la frente, como lo está haciendo la muchacha, y poner los dedos de la otra mano en el mentón, abriendo lo que es la boca, extendiendo lo que es la cabeza hacia atrás y levantando el mentón. Como puedes ver, ella presiona un poquito la cabeza para abajo y levanta un poquito lo que es el mentón. Hay que mantener abierta la vía aérea, o sea, mantener la boca abierta. Eso a la hora de poner la mano ayuda a abrir un poquito lo que es la boca. Hay que inspirar normalmente cubriendo la boca y la nariz. ¿Por qué hay que cubrir la boca y la nariz? Para que no se salga el aire que está ventilando. El objetivo es que llegue a los pulmones, no que se quede en el pase a lo que es la tráquea y vuelva otra vez para atrás hacia lo que es la nariz. Entonces, ¿ves cómo puedes que cuando ella ventila, sí se expande lo que es el tórax? ¿Qué más hay que hacer que esto? Hay que inspirar normalmente. Hay que realizar 2 ventilaciones por segundo. Y recuerda que son 30 compresiones, una ventilación. Y observar si el pecho se levanta de forma adecuada, como podemos apreciar en esta imagen. Hoy en día no usamos la técnica boca a boca, usamos lo que es la técnica máscara de reanimación bucal, pero a veces es muy difícil tener esa máscara, ese dispositivo para dar ventilación. Así que en caso de que no tenga, es preferiblemente que consigas, no sé, una bolsa o algo que proteja la boca para que no tengas contacto de saliva con saliva, porque cuando tú vas a encontrar con pacientes no vas a saber quién es ese paciente, no sabes si ese paciente tiene una enfermedad de transmisión sexual, no sabes si ese paciente tiene algo que pueda afectarte a ti. Entonces te recomendamos siempre que tengas, o si no tienes una mascarilla, que buscaras una bolsa que hiciera como una pared que impidiese que tuvieras contacto directamente de piel con piel o saliva con saliva. Así que esa parte de la ventilación. Con respecto a la parte de las contraindicaciones para dar RCP, son bastante claras, bien establecidas. Aquí tenemos la clasificación del soporte vital.
¿Cuándo está contraindicado lo que es el RCP? Cuando el riesgo grave para el reanimador. O sea, no es dar el RCP en cualquier lugar. Si por ejemplo hay un tiroteo y el paciente está que no tiene ni frecuencia respiratoria ni frecuencia cardíaca, primero es cuidar al reanimador, porque si se muere el reanimador, nadie va a poder sobrevivir. Tienen primero estar seguro el reanimador. Si por ejemplo un accidente en medio de la calle y el paciente está en medio de la calle y no tiene pulso ni frecuencia respiratoria, no es hacer la RCP en medio de la calle, no, es primero asegurar la seguridad del reanimador primero. No queremos dos muertos, queremos salvar a uno, no matar a dos. Otro criterio para contraindicación para RCP, cuando el paciente o familiares no lo deseen o lo hayan expresado explícitamente con anterioridad. O sea, que el paciente ya es un paciente que diga con el tiempo que no quieren que lo reanime, o los familiares digan que ya no quieren que reanime, especialmente en ambientes hospitalarios, que muchas veces firman lo que es el RCP3, que básicamente es un derecho que tienen los familiares y el paciente de que no quiere que lo reanime. Lesiones incompatibles con lo que es la vida. En algunos casos esto es muy delicado, pacientes que ya pues no tienen el derecho para tomar, no tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones, o no hay familiares que pues ayuden a dar un seguimiento con respecto al paciente, y muchas veces tienen enfermedades muy graves que la verdad, aunque lo reanimen, no va a seguir viviendo por muchos más años, sino que simplemente estás posponiendo lo que es la tortura del paciente. Entonces en tu caso, si la lesión que tiene es incompatible con la vida, es mejor no comenzar las maniobras de RCP. Y por último, por razones de triage en múltiples víctimas. En caso de que, por ejemplo, haya muchos pacientes, hablamos de 5 pacientes que tengan RCP3, que tengan sin frecuencia cardíaca, sin pulso, y hay que dar un RCP y solo hay un reanimador, obviamente el objetivo es tratar de salvar la vida de la persona que tiene mayor potencial de tener una mayor calidad de vida. Si hay un paciente, lastimosamente, si hay un paciente adulto mayor de 80 años y no tiene pulso, pero hay otro que es más joven, 15 años, que tampoco tiene pulso, tú debes procurar salvar la vida que tiene mayor posibilidades de seguir viviendo, que lo amerite con más necesidad, como por ejemplo el joven que tiene un mayor potencial, y pues ya lastimosamente el adulto, pues si llega otro ayudante te puede ayudar con el adulto, pero trata de procurar salvar la vida al que tú crees que tiene mejores posibilidades de vivir. Igual son decisiones muy delicadas, especialmente cuando por ejemplo es un familiar o un desconocido. Depende mucho de las circunstancias en las que pues, se encuentra a la hora de dar RCP. La clasificación del soporte vital de tipo de RCP puede ser RCP tipo 1, que es el nivel A, son aquellos pacientes a los que se les administra todas las medidas de soporte vital. Tenemos el RCP2, que son aquellos pacientes a quienes se les proporciona únicamente soporte vital tan avanzado como sea necesario. Sin embargo, si el paciente presenta espontáneamente paro cardiorrespiratorio, no se da RCP. Y el RCP3, que es el nivel C, rechazo total de las maniobras de reanimación, que son algunos papeles que suelen firmar algunos pacientes donde ellos dicen que quieren ser RCP3, que es también un código que utiliza mucho lo que son los hospitales para decir que no quieren que el paciente sea reanimado. Algunas preguntas muy importantes que probablemente pasen por tu mente ahora de este tema, que es bastante delicado, es: ¿cualquier persona puede dar RCP? Correcto, cualquier persona que tenga los conocimientos y las habilidades puede dar RCP, no necesariamente tiene que ser doctor, enfermera, técnico o el área de salud. Cualquier persona que tenga las habilidades puede dar RCP y puede salvar una vida. ¿Me puedo contagiar de alguna enfermedad dando RCP? Las probabilidades son muy bajas, pero nunca son cero. Siempre hay una enfermedad que te puede transmitir, especialmente cuando el paciente tiene mucho sangrado, está muy herido. Siempre hay una posibilidad, pero suele ser muy baja, muy baja. ¿Qué pasa si le doy RCP a un paciente que no lo necesita? ¿Lo puedo matar? Sí. No lo puedes matar per se, sí, pero sí vas a lastimar a lo que es el paciente. Si el paciente no, por ejemplo, tomaste mal lo que es el pulso, tomaste mal la ventilación y comienza la maniobra de RCP, vas a lastimar al paciente más de lo que lo estás ayudando. Así que tienes primero asegurarte que el paciente no tenga pulso, no responda y no tenga frecuencia respiratoria. ¿Cómo sé que estoy dando compresiones efectivas? Como mencioné, una frecuencia de 120 y 100 sobre 120, una buena profundidad de 5 centímetros, que no pierda más de 10 segundos en cambiar de reanimadores, que sea continua, que sea eficiente, como los criterios que mencionamos anteriormente. ¿Puedo romper alguna costilla dando RCP? Esto es muy frecuente, especialmente en adultos mayores, que con frecuencia vas a romper costillas, pero no te preocupes, que es mejor romperle una costilla que dejar que el paciente muera. ¿Es peligroso continuar o me debo detener? En el caso de que el paciente le rompa una o dos costillas, tú continúas dando una maniobra de RCP, porque las costillas se pueden reparar, se pueden arreglar, pero la vida no se puede reparar. Una vez que el paciente muere, ya de ahí no se puede volver a revivir. Así que siempre hay que continuar con la maniobra de RCP sin importar cuántas costillas te ha roto. ¿Me pueden demandar si hago o no hago RCP? En muchos países, especialmente aquí en Latinoamérica, sí hay leyes que dicen que si tú tienes un título de médico, de técnico, de enfermera, estás obligado a dar RCP. No te puedes hacer el loco y decir no, yo no soy el doctor, porque sí es legalmente tienes la responsabilidad de salvar vidas.
¿Qué pasa si estoy solo? ¿Qué debo priorizar? Como mencioné, debes priorizar bajo tus propios criterios. Si es un paciente adulto mayor y un paciente joven, tú tratas de salvar la vida a que tú consideres que es la persona que tiene mayor esperanza de vida. Si son familiares, obviamente siempre hay el juicio de que a quién va a salvar un desconocido o mi familiar. Son casos muy delicados y depende de cada circunstancia, así que te queda en tus manos determinar quién tú crees que amerita más el RCP. ¿Estoy obligado a dar ventilación boca a boca? No es cierto, no estás obligado a dar ventilación boca a boca. Si quieres no la puedes dar solo compresiones. Si consigues otro documento que no tienes el aparatito, pero después consigues una bolsa para separar lo que es la boca del paciente, la puedes hacer. Si es un familiar que tú conoces, un amigo, una pareja, tú sabes que esa persona no tiene una enfermedad sexual, tú quieres salvar la vida, tú puedes dar de boca a boca. Eso no es una ley, no obligación que tengas que hacerlo. Siempre salvaré la vida de un paciente. Lastimosamente, no siempre se tiene éxito con RCP. De hecho, la tendencia generalmente el 80% termina muriendo, pero ese 20% que llegas a salvar vidas te lo agradecerá. Entonces, no siempre vas a salvar la vida, pero vas a salvar un cierto porcentaje. Vas a salvar un cierto porcentaje que es muy importante. ¿Cuánto tiempo debo dar RCP? Bueno, RCP es algo, es algo que cansa. Para el que nunca ha dado RCP, nunca ha dado reanimación cardiopulmonar, puede decir, no, yo puedo dar hasta 30 minutos, pero la verdad es que una solo dando RCP se cansa muy rápido. Entonces, tú das RCP hasta que tenga alguien que te venga a ayudar, o dar RCP hasta que se te acaben tus fuerzas. No estás obligado a tener que gastar toda tu energía, pero tú das lo mejor de ti mismo para salvar esa vida, porque esa vida te lo va a agradecer. Da tu mejor, en ese momento da tu mejor habilidad, da tu mejor fuerza, da todo lo de ti para poder llegar a salvar la vida de ese paciente. No hay un tiempo definido establecido para cuánto tiempo hay que darlo. Depende de muchos factores. Si el paciente es adulto mayor suelen dar menos tiempo, si el paciente es muy joven se suele dar más tiempo para tratar de salvarlo. Depende mucho del juicio que tú tomes en ese momento. Como dato adicional, tenemos que ver que en otros países asiáticos o países estadounidenses, vamos a ver cómo desde niños chiquititos se le está enseñando lo que es la reanimación cardiopulmonar, de tal manera que, como mencioné, cada persona, independientemente de la edad, del género, puede salvar la vida a otra. Y es muy importante, bueno, que en nuestro país latinoamericano se enseñe esto de joven para que tengan los conocimientos y que, bueno, siempre caiga un paciente y ellos puedan detectar un paciente que no tenga ni respiración, no responda, no tenga pulso, puedan iniciar ellos mismos la maniobra y pues puedan guiar a un paciente incluso adulto mayor. Entonces es importante que se eduque a toda la población con respecto al tema. Por último, bueno, aquí podemos apreciar una escultura de lo que es Asclepio, encontrada en el santuario de Epidauro, Grecia. Y bueno, más para mencionar, pues Asclepio pues el padre de la medicina. Tenemos que recordar siempre que se puede mejorar, a pesar de que no siempre va a salvar la vida de un paciente que caiga en un paro cardiorrespiratorio. No siempre vas a salvar la vida y hay más probabilidades que muera, pero aunque sea tu mayor esfuerzo para tratar de salvar la vida, mejorar entre equipos de trabajo. Si tú trabajas con un equipo que da maniobras RCP, tratar de ser más eficiente cada vez para tener mejores éxitos y salvar más vidas. Y por último, podemos salvar vidas dando RCP. Esto sería pues todo por este video, espero que les haya gustado. Es un tema bastante delicado, pero bastante importante. Es importante que todos estemos educados con respecto al tema y pues nos vemos en el siguiente video.